Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. De una manera especial, los versículos finales del capítulo 15 sobre la carta apostólica, que es del 22 al 29. En este curso del día de hoy queremos leer del capítulo 28, donde dice el Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, a saber, y ahí continúa el 29, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto. Adiós. Bueno, queridos amigos, aquí entonces encontramos algo muy interesante, ¿verdad? Del Espíritu Santo y nosotros mismos. Es decir, hablábamos mucho de comunidad y nosotros también hemos estudiado desde el comienzo presentando la teología lucana, porque Hechos de los Apóstoles, según los estudios bíblicos, nos dice que es también de la misma autoría del Evangelio de Lucas. El hagiógrafo, el que escribe, es entonces el mismo autor de la misma escuela, en fin, es un poco del mismo pensamiento que nosotros le llamamos, en realidad es un pensamiento también paulino, ¿verdad? Pero, en fin, son cosas muy interesantes, no vamos a entrar en tantos detalles de esto, pero nos hace entender muy bien la acción del Espíritu Santo. Recordemos que Lucas es uno de los que tienen como característica esencial el accionar del Espíritu Santo en el inicio de la iglesia, y no solamente con el inicio de la iglesia, sino que después también la que acompaña, ¿verdad? Y la que lleva hacia la misma parusía, es decir, ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Según la teología de Lucas, entendemos el Antiguo Testamento como el tiempo del Padre, el Evangelio de Lucas como el tiempo del Hijo, la redención, y Hechos de los Apóstoles, que nos presenta al accionar de la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En tres maravillosos tiempos, ¿verdad? El tiempo entonces ahora de la iglesia. Es decir, cuando decimos tiempo de la iglesia, queridos amigos, no estamos hablando de una institución o una institucionalidad, ¿verdad? De la iglesia como tal, ¿verdad? Como muchas veces nosotros entendemos por el concepto iglesia, sino que la iglesia, eclesia, atiguazú, es decir, la comunidad. Este es el tiempo de la comunidad que tiene que trabajar. Somos nosotros,
ayudados, asistidos, empujados, animados por la fuerza del Espíritu Santo, que tenemos que llevar adelante nuestro mundo. Dica tuvimos pearela ya llegó a llevar. Antiguo Testamento fue ya el tiempo del Padre que nos ofreció todo, ¿verdad? La creación, el mundo, las promesas, que nos envía al Hijo justamente para que nosotros entendamos, sepamos y hagamos este camino de salvación que nos ha llegado por medio de su Hijo. Y ahora entonces el tiempo del Espíritu Santo. Y ahora entonces es el tiempo donde nosotros lleva nos verá todo lo que es enemigo de Dios, todo lo que es pecaminoso, porque con la fuerza del Espíritu Santo nosotros devolvemos a la humanidad, devolvemos a nuestra propia creación lo que Dios Padre, Nuevo Antiguo Testamento, nos había ya ofrecido todo, que Dios Hijo nos ha redimido en la cruz y nos ha dado esa salvación para que nosotros, comunidad hoy, tercer momento, tercer tiempo, entonces la fuerza del Espíritu Santo que trabaja en nosotros, tenga su accionar en el mundo. Y bueno, es así como ahora entendemos, ¿verdad? Nos ha parecido bien, decía luego, ¿verdad? El Espíritu Santo y nosotros, a nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que la iglesia como tal no es porque nosotros nos ponemos por encima de alguien, de Dios mismo o del Espíritu Santo, sino que aquí está diciendo nosotros estamos asumiendo nuestra responsabilidad, esta responsabilidad que Dios nos ha dado. Alguna vez venían de Perú viña gendura, pero con mucha así simplicidad y superficialidad. ¿Por qué Dios, verdad, permite que exista el mal, que permita esto y aquello? Anda, que había sido Dios, puso todo en nuestras manos para que nosotros llevemos ahora adelante la unidad, el bien del mundo. Hoy queda en nuestras manos bajo nuestra responsabilidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Leemos desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 9, del 1 al 5. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Queridos amigos, estamos leyendo con esta carta que nos entusiasma. San Pablo desde aquí comienza a presentar la situación de sus hermanos, los judíos. ¿En qué situación? Pero sin embargo ellos no se han adherido a esta revelación de Dios a través de su Hijo Jesús. Pero peañan de Guanabe, porque el Señor que nos ha ofrecido tanto, el Señor que nos ha dado tanto, nos ha dado la inteligencia, reflexionar, entender, y desde ahí entonces, con nuestra propia libertad, podamos hacer esa opción del seguimiento de Jesucristo. Pero para eso necesitamos la fuerza de voluntad para poder cambiar, hacer una nueva historia, hacer un nuevo mundo.
Y eso solamente, queridos amigos, si nos enamoramos. Eso significa el amor verdadero, la caridad. Entonces, por eso, aquí les recuerda y les está diciendo, a ellos les pertenece verdaderamente todo lo que Dios siempre ha prometido. Pero, si es que ellos no se abren a la gracia de Dios, evidentemente que así también lo perdemos todo. Entonces también nosotros estemos atentos, queridos amigos, porque ñandego ya recibe y te ve ñande yarabe. Así es que fuerza y ánimo para que podamos recibir esa gloria y sobre todo esa gracia de la misma resurrección y de la misma alegría que viene de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Gabriel Romanelli es párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia desde hace 4 años. Esta iglesia es la única parroquia católica en toda la Franja de Gaza y se ha convertido en el refugio de muchos cristianos que huyen de los bombardeos. A esta parroquia pertenecían poco más de 1000 católicos antes del estallido de la última ola de violencia en la zona. Ahora esta iglesia ofrece un lugar para dormir y alimento a más de 100 personas que han perdido sus casas en los bombardeos. El 11 de octubre, a solo 3 días del ataque de Hamas a la frontera de Israel con Gaza, este párroco recibió una llamada del pontífice. Le agradecí su llamamiento a pesar de todos los terrores, todas las guerras, a fin que se haga la paz. Espero que llegue realmente. No fue la única llamada del Papa. El 14 de octubre contactó al vicepárroco y a un grupo de religiosos encargados de asistir a niños cristianos y musulmanes. Gracias, Santo Padre. Ha chiamato a Padre Youssef. Llamó al Padre Youssef, a las hermanas, a los miembros de la comunidad que se refugian en la parroquia. Les dio su bendición, que es verdaderamente un consuelo. Sabemos que la oración del Santo Padre representa la oración de toda la Iglesia. Sin embargo, durante el estallido del conflicto el 7 de octubre, el padre Romanelli se encontraba en Belén. Verdaderamente siento que esta es la voluntad de Dios, que ha permitido que yo esté aquí, pero mi grey está ahí, mi persona está ahí, las almas por ayudar están ahí. Son pocos los cristianos que viven en Gaza. La mayoría pertenecen a la Iglesia greco-ortodoxa, aunque también hay católicos, anglicanos y protestantes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: «Dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis». Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando.
ñandeyara ñe'ẽ, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'ẽ, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Estamos con los versículos que van principalmente del 28 hasta el final, hasta el 29. Son 2 versículos en realidad, donde subrayamos primero el Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, ¿verdad? Después comienza el 29 y va nombrando alguna de estas cosas que hay que evitar. Pero queríamos subrayar este versículo 28 porque hace una síntesis de todo el caminar cristiano. Porque Dios nos está diciendo que los responsables de la creación de este mundo ahora somos nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que fortalecernos, somos nosotros que tenemos que trabajar, somos nosotros quienes tenemos que entonces hacer este camino para que podamos ir cambiando, ¿verdad?, nuestra sociedad, para que podamos ir cambiando nuestro caminar. Nuestro mundo tiene que ser diferente en la medida en que nosotros nos comprometemos, y por eso aquí te está diciendo nosotros y el Espíritu Santo. Bueno, veamos un poco aquí algunas de estas características. Nuestro primer obispo de Jerusalén, en este caso es justamente Santiago, ¿verdad? Santiago, el que está al frente, el que escribe, ¿verdad?, porque es el encargado, ¿verdad?, de esa primera comunidad primitiva de Jerusalén. Entonces expresa la decisión del concilio. Es lo que nosotros decimos, ¿verdad?, los concilios, los documentos, los sínodos. Hoy en día, ¿quién es el que firma? El Papa, ¿verdad? Bueno, así también esta primera comunidad de Jerusalén. Ahí firma Santiago, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 19, justamente. La unidad tras la decisión fue una de muchas evidencias de que era obra del Espíritu Santo. La unidad verdaderamente. Y él ahí en el versículo 19 decía en su discurso: por eso considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios. Por eso considero, decía Santiago, que no se debe inquietar a los paganos. Imagínense, si uno conoce bien el historial, la situación y también cómo se le presenta a Santiago. Santiago, su hermano también Juan, ¿se acuerdan? Son los hijos de Zebedeo. A ellos se les llama Boanerges, hijos del trueno. Y hay bastantes pasajes donde aparecen estos personajes, Santiago y Juan, Pedro, los 3 que siempre acompañan a Jesús en los momentos más importantes que conocen y estuvieron en todos los momentos más importantes de la vida de Jesús. También el Getsemaní, ¿se acuerdan? Santiago, Pedro y Juan. Son siempre los que están allí con Jesús. Bueno, Santiago es el primer obispo de Jerusalén, pero era un poco conocido dentro del Evangelio como un baretello, vamos a decirlo así, ¿verdad? Hijos del trueno. Señor, no nos han recibido aquí, este pueblito de Samaria. ¿Quieres entonces que mandemos echar un rayo sobre fuego sobre esta ciudad, que los consuma, porque no nos quisieron recibir? Jesús le dijo, silencio, Isla. No, ¿por qué te pones así tan mal, Santiago y Juan? ¿Por qué ustedes así? Tranquilo, no. Se dan la vuelta y se van a buscar otro lugar. Si no nos reciben, no venga aquí a patalear esto y aquello y a maldecir por esto o por aquello. Es una cosa muy interesante, ¿verdad? Y no es fácil, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros cuando no nos reciben o cuando no nos dan piola, decimos nosotros, cuando no nos hacen caso, y normalmente parece que nos enojamos por dentro, ¿verdad? Entonces, esa falta de buena predisposición, esa falta de actitud hospitalaria, o esa falta de diálogo con la persona. Y entonces, pues llegan a reaccionar, y hay luego muchos que reaccionan de piririta y te oina.
suspiro. Sin embargo, aquí Jesús, cuando se encuentra y los otros quieren rayos y fuego sobre esta ciudad, maldecirlo, no les dice. Simplemente se da la vuelta y vamos a otro lugar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor.
Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Este domingo, 5 de noviembre, en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, te invitamos a que te unas a nosotros para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos vamos a sumergir en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas, comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina
a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación, domingo 5 de noviembre, desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el versículo, decíamos 28, que el Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables. ¿Se dan cuenta? Queridos amigos, y nosotros mismos. Aquí tiene que haber un discernimiento siempre. Nosotros tenemos que hacer un camino siempre, queridos amigos. No podemos entonces, sin ningún diálogo, sin ninguna discusión, así como hicieron estos primeros apóstoles, estos primeros cristianos en su prédica, en su evangelización. Ñañe Mojita, que de acuerdo, ¿verdad? Allá se sabe. Hoy en día también, ¿verdad? Es así. Nosotros necesitamos siempre, nosotros estamos en camino, ¿verdad? De perfección. Estamos para eso en este camino de diálogo. Estamos para eso en este camino de entendimiento, de saber qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Y desde ahí podemos entender con mayor razón todo lo que Dios nos pide y todo lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, aquí cuando dice que el Espíritu Santo y nosotros, él había expresado, es decir, Santiago había expresado la decisión del concilio. Tampoco está expresando una decisión suya personal. Sepe a la pensar, sepe a la hipotá, sepe a la ayapota, ¿verdad? No. La unidad tras la decisión, la unidad tras una decisión, entonces fue una de las muchas evidencias de que era obra del Espíritu Santo. O sea, llegar a la unidad, queridos amigos, solamente lo podemos conseguir gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Si no nos ponemos en manos del Espíritu Santo, después va a ser imposible. El Espíritu Santo habló a través de Santiago y lo confirmó a través de los otros, es decir, a través de los otros hermanos de la comunidad. Tanto es así que realmente podían decir que la decisión se tomó en cooperación con el Espíritu Santo. O sea, llegan a esta convicción. Mirá, queridos hermanos, que esto es demasiado importante, ¿eh? Hoy en día, las decisiones que nosotros tomamos normalmente, incluso problemas de capilla, problemas de parroquia, problemas entre nosotros, ¿verdad?
los hermanos en una comunidad, muchas veces somos piriritas, muchas veces somos piriritas. Ya pondemos. Fíjense que Pablo, así como se ve, ¿verdad?, en todos sus escritos y su forma de ser, parece que era bastante piririta, yo le digo, piririta, o sea, por decir, que reaccionaba muy rápidamente, como también estábamos hablando recién de Santiago, los hijos del trueno, ¿verdad? Entonces, Boanerges, hijos del trueno, ¿verdad? O sea que explota, tal vez por eso. Pero sin embargo, ellos llegan, a pesar de esa acalorada discusión, al cabo de una prolongada discusión, llegan a esta unidad. Entonces, tanto es así que realmente podían decir que la decisión se tomó en cooperación con el Espíritu Santo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, oremos en Duina, Espíritu Santo, la oremos para la oremos no y ahina. Cómo Dios actúa, ¿verdad?, en nuestro corazón, y cómo Dios actúa manifestándose en nuestra propia vida para el bien de nuestra comunidad. Audazmente tratan al Espíritu Santo como uno de los suyos. Como uno de los suyos. Aquí está presente el Espíritu Santo. Aquí está en medio de nosotros el Espíritu Santo. Y entonces un compañero consejero que se une en este momento, ¿verdad?, en el anuncio de una conclusión colectiva. Como si él, el Espíritu Santo, se hubiera sentado con ellos en sus deliberaciones, ¿verdad? Entonces eso es importante que tengamos en cuenta. Esto es lindo, ¿verdad?, que nosotros sepamos y digamos, ahí está. Es la fuerza del Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo. Nos da ánimo, nos da fuerza, nos da entusiasmo. Y ahora nosotros podemos tomar también esta decisión. Y bueno, así entonces, queridos amigos, ¿verdad?, nos damos cuenta que es la fuerza, ¿verdad?, de Dios que nos acompaña y sobre todo también nos hace caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Os voy a compartir un decálogo para la evangelización, para esa evangelización que los laicos llevan también adelante. Y este decálogo los traigo en parte, ¿no?, de Evangelii Nunciandi y en parte de Evangelii Gaudium. Cuarto punto del decálogo. Bajo el aliento del Espíritu. Bajo el aliento del Espíritu. Jesús se presenta en los Evangelios movido por el Espíritu. En toda circunstancia, incluso cuando va a ser tentado. Fíjate que dice el Evangelio, el Espíritu llevó al Señor al desierto para ser tentado. Oye, qué expresión, qué expresión. El Espíritu le lleva a Jesús al desierto para ser tentado. El Espíritu está siempre moviendo la vida de Jesucristo, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso, en este ejemplo que os he puesto, ¿no?, le lleva a Jesús al desierto para ser tentado, porque en el designio de Dios Jesús fue tentado, experimentó lo que es, ¿no?, la fragilidad del hombre, para que nosotros pudiésemos recibir la fuerza de Cristo para vencer la tentación. Él tomó de nosotros la tentación para que nosotros tomemos
de la victoria sobre ella, ¿no? Bien, toda la evangelización tiene que ser hecha bajo el aliento del Espíritu Santo. Cuando Jesús llega a su pueblo en el que él había crecido, a Nazaret, entra en la sinagoga, desenrolla, ¿no?, pues el libro de Isaías, y entonces dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena nueva. Jesús es el movido por el Espíritu Santo para hacer el gran anuncio de la buena nueva. Entonces aquí viene una pregunta. A ver, ¿yo cómo hago para ser movido por el Espíritu Santo? ¿Eso cómo se hace? ¿Eso cómo se hace? A mí me gustaría, yo quiero. ¿Cómo llevo adelante esa educación para ser movido por el Espíritu Santo? ¿Cómo distinguir entre mis ocurrencias y las inspiraciones del Espíritu Santo? Porque claro, hay personas que te dicen: es que el Espíritu Santo me ha dicho, sí, ¿no será tu ocurrencia? Porque claro, porque a ver, no es tan fácil, no es tan fácil que uno distinga sus ocurrencias de las inspiraciones del Espíritu. Y además, cuando alguien viene diciendo con mucha fuerza que el Espíritu le ha dicho, es para echarse un poco a temblar, es para echarse a temblar, porque el Espíritu Santo, entre otras cosas, suele ser muy discreto, y no me imagino yo a alguien que haya recibido la moción del Espíritu Santo ir por ahí cacareándolo ante todo el mundo. No, ya esa falta de discreción ya es sospechosa de que estamos confundiendo el Espíritu con otras cosas. El Espíritu Santo tiene el don de sostenernos y hacerlo con una discreción, porque así es Dios. Dios es discreto. ¿Cómo ser movidos por el Espíritu Santo, ¿no? En primer lugar, tiene que haber una labor importante de purificación. Hay que purificar muchas cosas. Hay que purificar lo que haya en nosotros, por ejemplo, de amor propio. Importantísimo, porque cuando uno hace las cosas desde el amor propio, se nota enseguida. Desde el amor propio, cuando algo no le sale bien, se queda decepcionado y enseguida tira la toalla ya está, y ya no sigue adelante. Pues aquel que se mueve por el amor propio se cansa enseguida, se decepciona. Enseguida, ¿no? Pues busca el éxito, se mueve por el amor propio. Entonces ese amor propio tiene que ser purificado. Y esa purificación, pues también tiene que incluir el que los reveses, las humillaciones que acontecen en nuestra vida, en vez de rebotarnos ante ellas, seamos capaces de hacer una lectura, de decir: mira, Dios ha tenido misericordia de mí y he hecho el ridículo, pues voy a abrazar mi ridículo, voy a abrazarlo pues para crecer, ¿no? Porque es verdad, en esta vida metemos la pata, y cuando metemos la pata lo que hay que decir es: he metido la pata, y abrazo mi humillación, y la abrazo, y es la única manera de purificarse y de poder ser un instrumento humilde que pueda ser movido por el Espíritu Santo. Mientras que uno tenga ese amor propio, no es posible que el Espíritu Santo le esté moviendo, porque es el amor propio el que pilota la nave. Y seguro que mientras que uno no abrace humillaciones y contradicciones, no va a ser suficientemente purificado. Y lo mismo digo de la vanidad, de esa tendencia a buscarnos a nosotros mismos en las cosas que hacemos. Vanidad, hago las cosas, pues, sí, por la gloria de Dios, sí, pero es como siempre se te están pegando ahí tus huellas dactilares, ¿no? Es como cuando una vajilla está perfecta, y entonces tú coges la copa y ahí dejas tus huellas dactilares, ¿sabes? No, o sea, para gloria de Dios, pero las dejo manchaditas, ¿sabes? Tus huellas han quedado en el cristal, porque tienes vanidad, y tu vanidad todo lo está, de alguna manera, lo está tocando, ¿no? Lo está tocando. Luego también es muy importante que seamos purificados en la vanidad.
purificados de ella, y Dios nos da fórmulas para ello, nos da fórmulas, ¿no? Cuando pues tenemos que asumir que hablen mal de nosotros, que las cosas no nos salgan bien, ¿eh? Uno a veces confunde la gloria de Dios, ¿eh?, con que pues mi camino de evangelización sea de exitoso, ¿no? Y que me pongan una alfombra roja y esto es ir a triunfar, ¿no? Ir a triunfar. Pues eso no suele ser así. En la historia de la Iglesia hay muchos casos y son diferentes, y desde luego, pero hay muchísimos casos en los que ha habido muchos santos que han sido purificados de toda vanidad de una manera increíble. Por ejemplo, tenemos el caso de Madre Teresa de Calcuta, que claro, cuando hemos leído su diario, sus cartas, las cartas que ella se intercambiaba con su director espiritual, nos hemos quedado impresionados. No imaginábamos que dentro de la Madre Teresa de Calcuta hubiese una prueba interior tan fuerte, una noche oscura tan fuerte. Aquella que siempre decía, sonrían, oren, resulta que en su mundo, que en su vida interior estaba padeciendo la noche oscura del alma más grande que se conoce en la historia de la espiritualidad, porque ha habido muchos santos que han tenido noches oscuras durante algunos años, pero es que en su caso fue tremendo. Fue desde el momento en que comienza la nueva fundación hasta el final. Tenía una profunda noche oscura. Ella pensaba que estaba condenada. Tenía una profundísima noche oscura. Sentía hasta que estaba tentada contra la fe, y llevó esa gran batalla en medio de, fijaros, de poner en marcha una orden apostólica, ¿no? Y uno dice, ¿y eso cómo se explica? Pues yo estoy convencido que eso se explica por un designio de Dios que le purificó de toda vanidad en medio de haber sido una de las santas más conocidas mediáticamente en el mundo, porque claro, a ella le tocó ser santa en un momento en el que pues, era súper conocida mundialmente, y recibir el Premio Nobel de la Paz, y etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y uno puede vivir todo eso sin que se le pegue la vanidad, muy difícil. Pues Dios tuvo misericordia de ella y la protegió con una noche oscura, terrible, tremenda, pero que hizo verdaderamente que todo lo que ella hacía, lo hacía por el amor de Dios, y vanidad cero. ¿Qué vanidad iba a tener si se creía condenada? Fíjate. Es decir, que es muy importante que nos tomemos en serio la batalla de purificación que tiene que haber en nuestra vida. Eso nos lo tomamos a broma. Y cuando uno lo ve cómo lo hace con los santos, diciendo, madre mía, pues si esto lo ha hecho con los santos, ¿yo qué necesito? Pues claro que sí. Nos tenemos que tomar en serio esa batalla de purificación de nuestro amor propio, de nuestra vanidad, de nuestra pereza. Especialmente yo subrayaría el amor propio y la vanidad, ¿no? Y la vanidad. Porque sin esa purificación no somos verdaderamente movidos por el Espíritu Santo. Se trata pues de suscitar la santa indiferencia ignaciana. San Ignacio de Loyola habló de la santa indiferencia. ¿Qué significa eso? Somos conscientes que la palabra indiferencia generalmente tiene una utilización no santa. Ser indiferente es ser pues un pasota, ¿no? Bien, pero aquí estamos hablando de la santa indiferencia. La santa indiferencia es que verdaderamente yo me despoje de mi voluntad propia y que yo busque el querer de Dios. Yo quiero lo que Dios quiera. Quiero lo que Dios quiera. Y no me busco a mí mismo en las cosas que hago. Uno de los pasajes del Evangelio a los que yo le tengo más respeto porque digo, madre mía, es ese momento en el que el Señor se encuentra con Pedro después de las negaciones, después de la resurrección, y le pregunta, ¿me amas, no? Y le dice, Pedro, cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Hala, ven y sígueme. Madre mía,
Claro, ¿qué es lo que le ha dicho ahí Jesús a Pedro? Mira, Pedro, tú siendo joven, estabas lleno de energías, lleno de ilusiones, luchabas, sí, todo lo hacías por Dios, sí, pero a tu manera, ¿sabes? A tu manera, como tú quieres, según tus planes, según tu manera, pero ahora otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Entonces, lo más auténtico de nuestra vida es también aquello que no hemos elegido, sino que la voluntad de Dios nos ha llevado a aceptar. Y eso autentifica nuestra vida, la autentifica y hace que seamos verdaderamente movidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hago yo para ser movido por el Espíritu Santo como lo fue Jesús? Pues llevando adelante esta purificación, ¿no? Y confiando en ella, que Dios va purificando mi vida. Allí donde nosotros vemos reveses, fracasos, pues igual si mirásemos con fe, tenemos que ver episodios en los que Dios va purificando nuestra vida. Y obviamente hace falta mucha intimidad para ser movidos por el Espíritu Santo. Intimidad con Él, mucha intimidad con Él. Mucha intimidad, pues porque tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo, ¿no? Pedir los dones del Espíritu, dame el don de entendimiento, el don de sabiduría, el don de discernimiento. La intimidad es clave, la vida de oración constante. No lo cojo, lo dejo a medias, hoy me apetece, mañana no. A ver, eso es una desgracia. Es una desgracia. La vida de oración constante, la gran batalla que supone la constancia, la oración es clave y determinante para ser movidos por el Espíritu Santo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y así entonces, esta última partecita de la carta apostólica, después de que ellos se hayan reunido, entonces los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé siempre están aquí acompañando, ¿verdad? Ellos prácticamente aquí no hablan más que exponer seguramente, pero no se les da ese protagonismo, digamos, porque aquí queremos saber la decisión de los tendotá. Algo vos en tu hanguaina, y cuando evala a escuela o pensar, va a lo votar. Entonces se viene, se discute, se habla, y así entonces eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Estos son encomendados también, ¿viste? No es que ellos también van ahora por su cuenta, ya dijimos eso. El aspecto de la unidad y el aspecto de la comunidad. Unidad, ¿viste? ¿Se dan cuenta? Siempre se juega sobre el aspecto del estar juntos para las decisiones, juntos también en los momentos acalorados, en los momentos de los problemas, pero que lleguemos a una conclusión, para que todos sean uno, como tu Padre y yo somos uno, ¿verdad?
Entonces ahora es la fuerza del Espíritu Santo. Pero al año a esa unidad. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano. Bueno, ya dijimos aquí la cuestión del saludo. Nosotros llegamos con ese espíritu de hermandad, ese espíritu de mucha atención hacia el hermano, hacia la persona. De ahí coro yúaro invadinte, ¿verdad? Como sucedió al comienzo. Algunos hermanos venidos de Judea, a veces de Aumoi. Si ustedes no se circuncidan, ustedes no van a salvarse. Y entonces, esto que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, habiéndonos enterado, que algunos de los nuestros, lastimosamente, que van aquí de Judea, sin mandato de nuestra parte, miren, esto también es interesante, ¿verdad? Sin mandato de nuestra parte. ¿Por qué? Porque la unidad, queridos amigos, nosotros solamente podemos hacer en cuanto que estamos, ¿verdad?, en comunión, común unión. Después tendremos los carismas, cada uno desarrolla un aspecto del carisma, pero siempre tiene que haber ese mandato, esa unión, ese entendimiento. Han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto. Siempre, siempre, cuando uno actúa por su cuenta, cuando uno hace sin mandato, cuando uno no está en la línea, entonces provoca el desconcierto. Hemos decidido entonces de común acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. También aquí entra muy bien, ¿verdad?, Pablo y Bernabé, porque con esto ellos se dan cuenta y con esto también están agradeciendo y están aplaudiendo, ¿verdad?, todo el trabajo que están haciendo los dos juntos. Desde el capítulo 13, en ese momento de la oración en que el Espíritu Santo dice se posa sobre la comunidad y dice directamente: quiero que ustedes me separen a Pablo y a Bernabé porque tengo una misión especial para ellos. Y bueno, ellos han realizado, sufrieron mucho, fueron apedreados, fueron de todo, sufrieron, pero sin embargo ellos continúan y no tienen miedo, ¿verdad? Y siguen luchando. Entonces hemos decidido como un acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos juntos a nuestro querido Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz este mismo mensaje. Les van a transmitir este mismo mensaje. Bueno, viendo por ahí que la gente ver. El Espíritu Santo es lo que justamente estamos mirando, el Espíritu Santo. Es la fuerza de Dios entonces. Y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables. Aquí está el meollo y aquí está el caracú, entonces, de todo lo que hasta ahora se fue preparando y se fue gestando. Ellos llegan en este concilio, primero, a decidir juntos con el Espíritu Santo, con la comunidad, nosotros mismos, porque somos responsables, queridos amigos. Ya les diga tú, y entonces, lastimosamente, en muchos encuentros, uno alguna vez se encuentra personas que todo parece que espera de Dios, todo espera de arriba, de los angelitos. Al año de responsabilidad, a pedanda y por ahí. Y ella pudo orar y después queremos que Dios solucione todo. No, la responsabilidad es nuestra. Hemos decidido, nosotros mismos, hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables. Y así entonces se va concluyendo esto. Queridos amigos, vamos por el día de hoy terminando nuestro curso bíblico. Quedamos para la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.